tardes, mi nombre es Jesús y por parte de la Red Intercultural Estudiantil es un placer para mí el día de hoy entrevistar a Alondra del programa de licenciatura en Química, quien realizó una estancia de movilidad el año pasado, por lo cual el día de hoy vamos a conocerla más y aprender de ella. Hola Alondra. Hola, hola. Gracias Bueno, por la invitación. gracias a ti por aceptarla. Bien, para comenzar, nos gustaría que nos compartas algunos de los datos básicos, tuyos. Yo ya mencioné que estabas en el programa de licenciatura en química, pero si puedes comentarnos, por favor, tu nombre completo, así como el tipo de estancia que realizaste y a qué institución fue. Ok, pues bueno, como ya me presentaron, yo soy Alondra Yuritsi Godoy Chávez. Soy recién egresada de la licenciatura en Química en ICB, en la UACJ, y hice un verano de investigación en el Instituto de Fisiología Celular en la Subdivisión de Neurociencias de la UNAM, en la Ciudad de México. Ok, muy bien, suena bastante interesante, prometedor. A mí me gustan mucho las ciencias básicas, entonces celebro que hayas ido a realizar esta investigación allá en la UNAM, en la cual me imagino que aprendiste muchísimo. Así que bueno, para ir continuando, me gustaría que nos comentes un poco por qué fue que elegiste irte bueno, a realizar una movilidad en general y después por qué en particular elegiste la UNAM. Eh, ¿Por qué decidí hacer una movilidad? Creo que tenía todos eh, como la oportunidad ahí en la mano y era mi última oportunidad para eh, poder viajar y para poder hacer una estancia siendo estudiante porque era mi penúltimo semestre. Entonces sentí que o era ahora o nunca. Y la verdad Ujú. es que nunca lo había considerado eh, hasta que vi la convocatoria y dije, bueno, tengo todos los requisitos. Estaba empezando con la experimentación de mi tesis Ujú. y sentí que me iba a ayudar a conocer otras técnicas y tal vez a avanzarle un poquito a mi investigación. Entonces, pues eso, básicamente. ¿Y por qué a la UNAM? Siempre tuve ese sueño platónico de estudiar en la UNAM. Y digo platónico porque se sentía de la misma forma como cuando tienes 8 años y dices que quieres ser astronauta y estás muy seguro que quieres ser astronauta, pero al mismo tiempo muy internamente sabes que igual y no lo vas a lograr, pero estás bien con eso. Ajá. Así siempre fue conmigo, ¿no? Siempre dije, yo voy a terminar estudiando en la UNAM. Y sabía que a lo mejor no, pero pues me estaba bien con eso, era como muy platónico. Eh, Como digo, hasta que vi que podía realmente aplicar al verano y que no era tan complicado y que tenía la oportunidad ahí enfrente, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Intento entrar a la UNAM, tenía el contacto de una doctora que es que trabajaba con mi asesor de tesis, entonces pues ahí estaba en bandeja, ¿no? Ujú. Y no sé, siempre fue mi sueño trabajar ahí, estudiar ahí, y aunque fueron solo como 8 semanas, pues lo logré y fui parte de la UNAM un ratito. Qué bueno que pues gracias a estos programas que tiene la UACJ pudiste vivir ese sueño, ¿no? Que aunque ya lo estabas como dejando un poco en el olvido a la Alondra de niña que había soñado con estudiar en la UNAM, que finalmente pues en tu último semestre, bueno, o penúltimo semestre, ¿verdad? Decidiste tomar esta experiencia y que creo que para muchos de los que nos están escuchando, pues sabrán reconocer que la UNAM es, si no la mejor universidad del país, la número dos, ¿no? Número uno, número dos, dependiendo a quién le preguntes, dependiendo de qué métrica uses, pero es una de las mejores universidades, pues no solo del país, ¿no? Sino de todo el continente. Así que, bueno, naturalmente entiendo que sea ese sueño que tenías tú de chiquita y qué bueno que lo lograste. Nos comentas también que estuviste apenas 8 semanas, que podrían ser poco o mucho, dependiendo cómo se vea, realizando tu estancia allá en la Ciudad de México.
¿Pasaste por algún periodo de adaptación en estas 8 semanas? ¿Crees que en ese tiempo lograste adaptarte bien? ¿Te faltó tiempo? ¿O todo fue muy rápido y te adaptaste como si nada? ¿Cómo fue eso para ti? Ok, empezando con que yo tuve el privilegio de que mi familia me acompañó una semana antes de que empezara mi estancia. Entonces esa primera semana estuve meramente de vacaciones, de Ujú, turista, y me pude familiarizar con la ciudad. Yo nunca había ido a la Ciudad de México, entonces era completamente ajena a todo el ajetreo que hay en esa. Y viví los primeros días con mis papás, con mi hermana. Este, y luego cuando se fueron, me quedé en casa bueno, en el departamento de mi novio y su roomie. Entonces también tuve ese privilegio de no estar sola, de estar rodeada de gente que ya conocía y que ya conocía la ciudad. Entonces me podía guiar a dónde ir, a dónde no ir, qué transporte público usar, cuál no. Eh, entonces tuve esa ayuda, de estar de la mano siempre de locales, vaya. ujú. Y eso ayudó definitivamente a que me adaptara más rápido, pero sí me costó un poquito asimilar que estaba sola, que más allá de las dos personas que ya conocía y con las que siempre estaba, no Ujú. tenía a mis familias, no tenía a mis amigos y no estaba en los lugares en los que estoy acostumbrada a estar. Soy una persona que siempre está como en un círculo muy pequeño, con la misma Ujú. gente, en los mismos lugares. Entonces fue como tirarme al vacío y decir, bueno, ahora todo es nuevo, absolutamente todo es nuevo. O sea, todo es desde el transporte público, la cama en la que duermo, la escuela a la que voy, la gente a la que le hablo, todo es nuevo. Y fue duro al principio adaptarme a eso y estar consciente de que no podía llegar o sea, en ese tiempo no iba a llegar a mi casa a refugiarme en el lugar en el que siempre estoy, porque mi casa también era nueva. Ujú. Entonces, ese como estar rodeada de esa serie de estímulos nuevos fue bastante impactante al principio, pero luego conforme pasan los días vas, quieras o no, creando una rutina. Ujú. Entonces, yo todos los días, de lunes a viernes, iba a la misma hora al laboratorio. Entonces me despertaba a la misma hora, tomaba el mismo transporte público, hacía lo que tenía que hacer en el laboratorio, me regresaba en el mismo transporte público, hacía el mismo recorrido y llegaba a casa con las mismas personas. Entonces, eventualmente vas creando una rutina y te vas acomodando y todo va encajando un poquito mejor. Sí me tomó un par de semanas, pero fue duro al principio. Luego ya todo se va sintiendo como más normalizado. Sí, fue parte, digamos, de un reto personal que afrontaste y que han tenido que afrontar todos los que se han ido de movilidad. Pero que al final, por ejemplo, tú mencionas las ventajas o privilegios que tenías, ¿verdad? De que te acompañó al principio tu familia o así. Y me gustaría mencionar para otra gente que a lo mejor no tiene ese privilegio de que su familia la pueda acompañar o que no tiene gente que ya conozca en dicha ciudad, que siempre hay gente dispuesta a ayudar. A lo mejor alguien de una universidad más foránea, o puede ser incluso de la misma UNAM, a lo mejor alguien de ahí, este, bueno, y ni siquiera debería decir a lo mejor, sino que siempre hay gente dispuesta a ayudar. A veces lo que cuesta un poco es contactar con esa gente, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar, ya sea en la UNAM o en la Universidad de Helsinki o en cualquier otro lugar, ¿no? A veces un poquito lo difícil es contactar con quien te pueda ayudar, pero siempre hay gente dispuesta a ello. Entonces, en tu caso, pues qué bueno que tuviste esa facilidad adicional de que además de que me imagino que hubo gente dentro de la UNAM que te apoyó, que también contaste con el apoyo de tu novio, su roomie, de tu familia, y todo ello hizo que el reto fuera más realizable para ti o un poco más fácil, ¿no? Pero Así muy es. bien, ahora continuando con tu estancia propiamente de investigación, ¿cómo, cómo te pareció todo eso? ¿Te pareció que era muy difícil investigar allá en la UNAM, que era muy fácil, que tú ibas bien preparada? ¿Fue un reto académico muy difícil? ¿Cómo te pareció todo eso en el ámbito académico?
Ok, yo decidí irme con la doctora Rocío Salceda porque trabaja en la misma área de estudio en la que yo estuve trabajando en la tesis. Yo trabajé con eh, proteínas específico y ella trabajaba con retinopatía diabética. Entonces no era el mismo caso de estudio, pero era la misma área, vaya. Ujú, Entonces llegué sabiendo ya varias técnicas que usaban ellos en el laboratorio y aprendí otras nuevas. Me puso a estudiar muchísimo. Perdí la cuenta de cuántas tesis me tuve que leer, ujú, pero fue un reto muy teórico, vaya, de estudiar mucho, sobre todo porque creo que eso sí hay que considerarlo mucho haciendo veranos de investigación en escuelas, y es que es verano. Eso significa que hay vacaciones de administrativos y en áreas como la mía, en donde se hace mucha experimentación, se cierran los lugares de donde se obtienen los insumos, los animales de experimentación en este caso. Entonces, los proyectos se hacen más teóricos que nada. O sea, yo llegué y las primeras semanas sí pude trabajar con las ratas, pero luego fueron vacaciones de administrativos, entonces ujú, me quedé sola un par de semanas con la doctora nada más, porque yo estaba trabajando en la tesis de doctorado de una de las estudiantes. Eh, entonces hubo un momento en el que ya tuvimos que parar la ujú, experimentación ujú. Práctica. con las ratas y prácticas. Y, y pues eso, esto es algo con lo que no contaba cuando llegué, ¿no? O sea, yo me imaginé que las 8 semanas iba a estar así disecando ojos y trabajando con las ratitas, Ujú, y la verdad es que no. Entonces, si piensan irse a la UNAM o a cualquier otra universidad, pues hay que considerar eso, que mucho del trabajo que hagas va a ser teórico, sobre todo si necesitan animales de experimentación o insumos de los que depende personal administrativo. Entonces hay que ujú. adaptarnos al ritmo de trabajo que tengan en el periodo en el que vayamos, y eso lo hace todo un poco más eh, difícil, pero definitivamente aprendes. No hay forma en que regreses de la estancia sin aprender. Yo aprendí muchísimo y mucho de lo que aprendí lo usé de regreso en mi tesis. Entonces, independientemente de que hagas mucho o poca experimentación, siempre hay algo nuevo que aprender. La doctora en particular siempre me tenía leyendo artículos, hacíamos seminarios con artículos de investigación del área, siempre estaba escribiendo notas de las tesis que me prestaba. eh, si no podíamos trabajar con una cosa, trabajábamos con otra, me enseñaba nuevas técnicas, repasábamos las que yo ya sabía y siempre había algo que hacer, aunque no fuera lo que yo pretendía, lo que yo Ujú. esperaba que íbamos a hacer, eh, siempre hay algo que hacer. Entonces, fue duro en ese aspecto, de que no contaba con que nos íbamos como a quedar estancados en las vacaciones, pero también está como el otro lado de la moneda, y es que no hay tanta gente en el laboratorio, entonces se enfocan mucho en ti y en que valga la pena el tiempo que estás invirtiendo en su laboratorio, en este Ok, caso. muy bien. También creo que a pesar de que no pudiste experimentar tanto en la práctica como te hubiera gustado, creo que eso forma parte de la investigación. O sea, los investigadores están luego a veces sometidos a ciertas reglas de burocracia que a veces favorecen, a veces no, a veces promueven cierta investigación, a veces la detienen de una u otra forma. Entonces, bueno, en este caso fue simplemente por vacaciones de ellos, ¿verdad? Que no podías hacer tanta práctica, pero forma parte, creo, de lo que viene siendo la investigación. Por si más adelante quieres dedicarte a eso, pues ya tienes una probadita de que a veces las cosas no siempre son exactamente como uno desearía que fueran. Pero bien, pues suena muy interesante que pudiste aprender mucho, que pudiste regresar como una profesionista más capacitada e implementar las técnicas y los conocimientos nuevos en tu tesis ya en el último semestre. Y ahora cambiando de lado, después de la parte académica,
pues tu estancia fue relativamente corta a comparación de otra gente que realiza intercambios o otro tipo de estancias más largas. Y me comentas mucho esta parte que estuviste leyendo, que estuviste investigando y todo. Quería preguntarte un poco cómo fue tu experiencia con la ciudad. Digo, al principio me comentabas que la parte del transporte era diferente, que incluso como pues tu cama o el lugar donde vives, todo era diferente, pero en general, ¿cómo fue tu experiencia de adaptarte y, por ejemplo, ya sea entrar a la universidad, digamos, que era a lo mejor pues una universidad distinta, o bien entrar a un parque o un restaurante o otro lugar, es en el mismo país, así que tal vez el choque no fue tan grande o tal vez sí. Cuéntanos un poquito cómo te adaptaste a la Ciudad de México, si es que hubo tiempo para eso en las 8 semanas. Sí, creo que lo primero que se me viene a la mente es eh, la naturaleza. Aquí estamos acostumbrados a ver todo amarillo. Eh, me parece muy gracioso que las personas que viajaban o que venían del centro del país siempre me decían, es que Juárez es amarillo. O sea, se ve como el filtro amarillo de las películas. Y yo decía, claro que no, están locos. Pero luego vas a la Ciudad de México y te das cuenta de que sí, Juárez es amarillo porque es un desierto. Esa es una tontería, pero fue lo primero que me impresionó, que hay árboles por todas partes. Por donde quiera que veas, ves un edificio y luego un montón de zonas verdes. Y es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, entonces hay mucho ajetreo. Hay mucha, mucha, mucha gente, por todos lados hay gente. Nunca estás solo. Hay muchos carros, hay mucho tráfico, hay mucho smog, pero hay muchos lugares a donde ir también. Hay muchísimos, muchísimos museos. No me acuerdo cuántos museos fui, pero no fui ni a una tercera parte de los que hay. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay un nuevo restaurante al que ir. Eh, y no solo restaurantes mexicanos, o sea, hay de todo. De lo que te imagines, hay en la Ciudad de México. Y eso está increíble. Hay mucha diversidad. Y creo que lo que más me gustó es que se siente mucho la libertad, sobre todo en los jóvenes. En ciudades un poco más pequeñas, como Ciudad Juárez, se siente más la presión de que si alguien es diferente, se nota mucho. Y allá no, hay tanta gente que de verdad a nadie le importa cómo te veas, a nadie importa lo que estés haciendo, porque es demasiada gente como para notarlo. Entonces ves muchos estilos diferentes, ves a muchas personas de muchos lados. Es la capital, entonces hay personas de todo el mundo en la misma ciudad y es muy bonito de ver, de que estás escuchando a gente, el acento de la gente de la Ciudad de México y luego de repente escuchas a alguien hablando japonés y luego pasa a alguien hablando alemán y es completamente normal y todos coexisten en el mismo sistema y eso está muy bonito. La comida es increíble, los tacos, los tacos de la Ciudad de México son tacos auténticos. Y no lo sabes hasta que los pruebas. Y luego vienes acá y comes tacos de acá y parecen una cosa horrenda. Pero sí, siempre que salía de la universidad aprovechaba el tiempo que pudiera para salir a hacer algo nuevo y visitar tanto los lugares más turísticos como los que no. Entonces, cuando menos pensé, yo estaba viviendo como una local, ¿no? Usando el transporte público más raro, hasta yendo a lavanderías y viviendo mi vida como una local. Y aunque sí el choque cultural en general no es tanto, sí hay diferencias muy marcadas, sí hay rutinas muy distintas. Porque estamos a medio país de distancia, queramos o no. Y estamos nosotros más cerca de vivir como en Estados Unidos que vivir como en México. Entonces, sí es distinto, pero a mí me gustó mucho vivir ahí. Tuve también, alguien una vez me dijo que tuviera cuidado en la Ciudad de México,
porque suele enamorar a los jóvenes. Y la verdad es que sí. Una vez que tienes la oportunidad de vivir allá, está bien difícil que no quieras volver, porque se siente mucho la vida y la vida nocturna también. Me aprendí Zona Rosa de principio a fin. Ujú. Los bares, todos los lugares fancies que hay ahí y todas las cafeterías. Y es que es increíble la cantidad de lugares en los que puedes ir eh, y la cantidad de jóvenes que hay en la Ciudad de México. Em, y yo particularmente la pasé muy bien. Conocí un montón de lugares y eventualmente deja de ser tan impactante el ruido y todo lo que conlleva vivir en una ciudad tan despierta. Pero sí, vale mucho la pena. Sí. Veo que pues pareciera que estuviste como, no sé, 4 meses o más, por lo que cuentas. Lo bueno que te dio el tiempo para aprender tanto la parte académica como la parte cultural en la ciudad, ¿no? De meterte en esa cultura que sí es, a pesar de que es el mismo país, sin duda que sí hay un montón de diferencias. No solo los tacos, que es una de ellas, pero sí, el transporte, el clima, todo, ¿no? Pero muy bien, ya casi para ir despidiéndonos con un par de preguntas más todavía. Bueno, yo quería comentarte que si tú sientes que esta experiencia es algo que te ha servido, pero no te voy a preguntar eso porque sé que sí, porque ya lo has comentado, ya has dado a entender claramente que sin duda te ha servido. Así que mejor la pregunta sería, ¿en qué crees que es en lo que más te ha servido realizar esta estancia en la Ciudad de México? Creo que en reventar mi burbuja, eh, suelo pensar que ese tipo de oportunidades no son para mí, por lo que sea que fuera. No sé, como que ese tipo de cosas no me pasan a mí. No soy lo suficientemente valiente como para Ujú. arriesgarme a hacer ese tipo de cosas que me parecen muy, muy arriesgadas, con mucho que perder. Y, y luego un día decidí hacerlo y cuando menos pensé ya estaba en medio de una ciudad distinta sola y luego al siguiente parpadeo ya estaba de vuelta en mi casa y resulta que ya lo había hecho y no me costó tanto como esperaba. Entonces eso Ujú. siempre derriba una pared que solemos ponernos sobre cosas que pensamos que no somos capaces de lograr, pero resulta que sí, si lo intentamos. Entonces hasta la fecha ya pasó como medio año de que volví y sigo usando esa experiencia como excusa para hacer otras cosas nuevas. Para decir, ¿Cre- bueno, si ¿Crees? pude, perdón, No, no, tú dime, perdón. si pude, si logré sobrevivir 2 meses en la Ciudad de México, puedo hacer cualquier otra cosa. Porque para mí era algo imposible de hacer y lo hice. Entonces te impulsa, eh, sobre todo cuando lo haces con tanto miedo, te impulsa a hacer más cosas y a decir, bueno, ahora qué más puedo hacer. Ahora puedo irme 6 meses a otro lado, ahora a lo mejor puedo intentarlo fuera del país. Y es como el primer paso para hacer más cosas más atrevidas. Ujú. Sí, ahorita que te interrumpía creo un poco por el desfase así del internet, que hay 2, 3 segundos de delay, pero era justo esta parte que mencionas al final de vencer ese miedo, ¿no? Que me imagino un poco por lo que comentas y también por experiencias personales y de otros conocidos míos, que a veces tenemos miedos que están como solo en nuestra cabeza, ¿no? Solo de, pues eso no es para mí, o eso requiero un montón de habilidades que no tengo o que no merezco o lo que sea, que al final son meramente cuestiones que están ahí en nuestra mente nada más, pero que no reflejan la realidad como tal. Y una vez que nos lanzamos a hacer dichas cosas, vemos que la realidad es distinta, que podemos con el reto, que podemos adaptarnos, etcétera.
Entonces, creo que es algo muy valioso que te tocó aprender en esta experiencia, ¿no? Que es superar esas ideas preconcebidas que uno tiene que no podías o que no era para ti y que finalmente lo lograste. Así que eso me da mucho gusto. Y ahora sí, entonces, ya para terminar, si pudieras dar algún comentario para el resto de tus compañeros o excompañeros o gente que esté por entrar a la carrera o incluso de otras carreras, algo que puedas compartirles desde tu experiencia para que ellos a lo mejor pudieran animarse a realizar una estancia similar. Que claro, si nos han estado escuchando, me imagino que ya tienen motivos de sobra para lanzarse a hacerlo, pero no sé si gustes agregar algo adicional para cerrar. Em, pues nada, que lo hagan. No es tan difícil como parece. Al principio parece que son muchas cosas, muchos documentos, mucha burocracia, y empiezas a ponerte excusas, ¿no? De es que no tengo dinero, es que igual y no me dan la beca, es que em, yo tenía, por ejemplo, esta excusa de que no estaba la doctora con la que quería eh, trabajar am, en los consorcios que Ujú, utiliza como intermediarios, ujú, y no fue un problema porque terminé haciendo la estancia de la UACJ a la UNAM directamente, sin consorcios. Entonces, no hay excusas. O sea, si tienes los requisitos, si tienes las ganas, hazlo. De verdad, no es tan difícil como parece. Y de verdad, cuando menos pienses, ya vas a estar allá, y todo pasa y es más fácil con el tiempo, y es algo que te quedas para siempre. El haber sido valiente por intentarlo es algo que se queda, aunque la estancia termine, se queda esa satisfacción de haberlo hecho y de no haberte quedado con las ganas. Y ujú. también, no solo las estancias de investigación, cualquier oportunidad que te da la universidad, que da un montón, aprovéchalas. Todo en lo que tengas los requisitos para hacerlo, hazlo, entra, aprovéchate de la universidad y de todas las oportunidades que te da, porque valen mucho la pena. Y la UACJ ayuda mucho, y es bastante indulgente con eso. Entonces, tú usa todo lo que te pongan encima y eh, vive la experiencia. De verdad que vale mucho, mucho la pena. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría añadir que incluso si alguien no tiene los requisitos, que pues puede reunirlos, ¿no? O sea que esa no siempre es una limitante, salvo que se acabe el tiempo de tu carrera o algo, pero si en el momento no tienes los requisitos, es muy probable que pues los puedas reunir, ¿no? Que ya sea que un promedio, que cantidad de materias, etcétera. Si no los tienes en el momento, te puedes preparar para tenerlos listos y poder aplicar a una de esta estancia, a una de estos tipos de estancia o alguna de las otras oportunidades que brinda la universidad. Entonces, bueno, pues con esto finalizamos. A nombre de la Red Intercultural Estudiantil Alondra, te agradezco mucho por tu tiempo, por compartirnos acerca de esta experiencia. Así que sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo, o las dos. Así que bueno, pues hasta luego. Muchas gracias.